Primera parte. El ser. El moralismo. A medida que crecen, los niños aprenden a realizar abstracciones, a generalizar y a emitir juicios. Desarrollan un vínculo emocional con sus propias conclusiones e interpretaciones mientras aprenden a elaborarlas. Aprenden a predecir y a controlar los acontecimientos futuros, recordando los episodios dolorosos que evitarán revivir y echando mano del recuerdo de episodios placenteros que intentarán recrear. La vida se convierte así en una narrativa, y el trabajo consiste en recordar los episodios, descifrar la moral implícita en ellos y aplicar lo que se ha aprendido para vivir con sabiduría y no resultar herido ni hacer el tonto. Al crecer, los niños llegan finalmente a un punto en el que ya no son capaces de vivir al margen de esa narrativa y como apostadores compulsivos siguen adelante hasta quedar agotados o sin recursos. En eso consiste el moralismo, una enfermedad que todos padecemos y que no se cura, aunque puede mantenerse controlada. Hay que vivir con ella como si se tratase de un herpes o una diabetes. La mayoría cree que la moral es buena y que se debe instruir en ella a los niños, de modo que casi todos los padres educan a sus hijos para que vivan en la misma cárcel moral en la que ellos se encuentran, y gran cantidad de maestros tiene por deber primordial enseñar a los alumnos a comportarse, a actuar correctamente y ser cuidadosos. Todos los adultos poseen una serie de valores que, en su opinión, hay que inculcar a los niños, y pocos de ellos son conscientes de la manera en que ese proceso se lleva a cabo. Las escuelas son agentes vitales en la transmisión de la enfermedad del moralismo, que en la edad adulta se caracteriza por una fe histérica en la mente. Todos estamos mortalmente enfermos de moralismo, y la humanidad podría morirse de eso. La transmisión de lo aprendido de una generación a otra no obedece a un mal diseño, y al igual que el desarrollo evolutivo, parece haber triunfado. El fruto de la evolución, esa máquina generadora de ideas que se perpetúa a sí misma, parece funcionar. Los seres humanos han logrado dominar el mundo, y la capacidad de actuar de acuerdo con la información acumulada y de transmitir ingentes cantidades de nuevos datos es el principal rasgo de la estrategia de supervivencia empleada por el animal más fuerte del planeta. Sin embargo, paradójicamente, ese mecanismo de supervivencia humano ha resultado suicida siempre que nos ha permitido fabricar en masa bienes que garantizan un estilo de vida tan cómodo que acaba matándonos. Desarrollar armas de destrucción masiva que, de paso, contaminan el medio ambiente y justificar racionalmente la inexorable destrucción de millones de vidas condenadas a la pobreza, la enfermedad y la violencia. Así las cosas, a lo sumo parecen quedarnos 1 o 2 décadas para reparar algunos desperfectos si no queremos arriesgarnos a morir a causa de nuestra propia evolución. De lo contrario, la historia de la humanidad podría convertirse en poco más que un paréntesis, después de la cual la capacidad de evolución de la técnica tal vez supere el desarrollo psicoemocional de la especie y acabe con ella. A su manera calmada y distanciada, Gregory Bateson afirma que cualquier especie puede acabar en un callejón evolutivo sin salida, y no hay que descartar la posibilidad de que por un grandísimo error la especie participe en su propia extinción. El ser humano, ya lo sabemos, podría extinguirse un día de estos. Hemos llegado a la crisis evolutiva del moralismo. Por supuesto, ignoramos cuál es la probabilidad de sobrevivir a la crisis de la conciencia. Es probable que se extinga la especie si no se acaba antes el mundo que le proporciona un entorno en el que vivir. O podría ocurrir ambas cosas. El tratamiento de la enfermedad del moralismo. Los adultos moralistas están siempre enojados. Cuanto mayor sea su confrontación con la imperfecta experiencia de siempre, mayor será su histeria. Todos nos ponemos histéricos, pero algunos consiguen relajarse y recuperar el control con mayor facilidad que otros, que casi siempre actúan bajo el impulso del moralismo histérico.
Políticos moralistas de renombre como Joseph McCarthy, Spiro Agnew, J. Edgar Hoover, Hitler y John Ashcroft son encarnaciones ejemplares de esta enfermedad de nuestra cultura. Son más los abogados que han venido a verme para hacer terapia que los profesionales de cualquier otro ramo. Y no se trata de una coincidencia, pues gran parte de la formación en jurisprudencia consiste en aprender a vivir de acuerdo con las normas. Una de las directrices profesionales de los juristas establece que la forma correcta de cabrearse es pelear según unas normas, y a menudo acaban intentando aplicar el mismo método en la vida privada, por supuesto sin éxito. Las peleas perpetuas para convencer a los demás de que el propio argumento es el correcto de poco sirven en las relaciones personales, y aunque todos lo sabemos, parece que no podemos dejar de pelear. La educación en la Facultad de Derecho pone énfasis en la imbecilidad inherente a los miembros de nuestra cultura. Todo empieza con un agravio memotécnico. Hay que memorizar formalmente los casos pasados y los principios que representan, y la cosa se pone peor a medida que avanza. Al cabo de 3 años en la Facultad de Derecho, los alumnos suelen dar el siguiente paso, que consiste en realizar el examen de abogacía, para cuya preparación hace falta empollar y aprender de memoria más casos, principios, generalizaciones y valores. Para aprobar, el examinado sabe que su nota debe estar entre las mejores, ya que aprueba el 50% de los examinados con mejores puntuaciones. En el Distrito de Columbia, si quedas entre el 50% de alumnos con las puntuaciones más bajas, pero tu nota se acerca a la nota de corte, puedes apelar y solicitar una revisión del examen. Sin embargo, no te informarán de la nota hasta dar los resultados de la siguiente convocatoria. Si quieres asegurarte el título de abogado, lo más conveniente es volver a presentarte al examen, incluso si es posible que hayas aprobado en la revisión. Y con ello se pretende que aprendas la lección. Si quieres convertirte en uno de ellos, tienes que hacer lo que se te ordene, sin importar que parezca ridículo o injusto. Y esto continúa, año tras año, con el único propósito aparente de asegurar que los futuros abogados aprendan a lamer culos de una manera socialmente correcta. Una vez has aprobado el examen, si eres de los que cumplen con lo que se proponen, lo típico es que, en el intento de hacerte socio, pases a trabajar 70 u 80 horas semanales durante 3 o 7 años para un bufete de abogados. Después de superar una serie de pruebas adicionales, cuando hayas demostrado que puedes lamer culos en cualquier circunstancia, te permitirán convertirte en socio. Para entonces ya serás un adicto al trabajo y mantendrás el ritmo por puro hábito, pero también porque no sabrás qué demonios hacer con tu vida, aparte de trabajar y seguir principios. Entre este grupo de personas elegimos a nuestros líderes políticos y a nuestros jueces. Y aunque la enfermedad adquirida del moralismo se propaga con desenfreno entre todas las profesiones, el abogado de mediana edad encarna la quintaesencia del portador. Hoy en día, los abogados representan mejor que nadie la manera de ser de la sociedad en general, personifican la mente de nuestra cultura. La brecha entre lo que experimentamos y la imagen que tenemos de nosotros mismos contribuye al contagio de la histeria moral. En otro tiempo, el trabajo físico extenuante, orientado a la supervivencia, solía mantenernos en contacto con el mundo del ser. A medida que la vida se ha ido desenmarañando y se ha convertido ante todo en un ejercicio de pensamiento y resolución de problemas, la posibilidad de que el imperativo de la supervivencia del día a día nos reclame es cada vez menor. Esa brecha ocasionada por la falta de anclaje en la experiencia nos deja a merced de las ideas, los principios, las normas, los valores y la imaginación como medios primordiales de orientación. Nos obstinamos en esas ideas y valores con la misma rigidez con la que el adolescente se aferra a los roles que adopta cuando pasa a formar parte de una pandilla,
cuando se hace cristiano o Hare Krishna, o cuando se enamora y se casa sin haber acabado la secundaria. Sin esos roles y esas reglas, tememos perder el control, volvernos locos, perder la cabeza, pero cuanto más intensamente defienda esas reglas y roles, más desarraigado de la experiencia quedará el individuo. Después de adquirir suficiente práctica en la interpretación de diversos roles y de graduarse en idealismo, nuestro modo de orientación en el mundo dependerá de los principios de orientación y ya no de la capacidad de responder espontánea e inmediatamente a cuanto percibimos. Ese moralismo, esa trampa en la que se queda encerrada la vitalidad humana, es una enfermedad incapacitante. Todos la padecemos, es terminal, no se cura. Es muchísimo peor que un herpes, tan mortal como el SIDA. Se ha extendido por los colegios, está en nuestras mentes. Es el torrente sanguíneo de la cultura y ha infectado este libro. De vez en cuando recibo cartas de personas que han oído hablar de mi experiencia en el manejo del estrés. Me preguntan qué hacer contra este trastorno y otras enfermedades psicosomáticas diversas. Buscan sugerencias sobre cómo comportarse y qué hacer. Al contestarles, tengo claro que cualquier cosa que diga probablemente resultará inútil, que el consejo que pueda ofrecerles se convertirá en un principio con el cual golpearse la cabeza, costumbre que ha causado el problema en primer lugar. Los moralistas que leen acerca de los métodos para combatir el estrés no hacen más que convertir dichos métodos en nuevas reglas para oprimirse a sí mismos. La gente que intenta hacer de vientre a las 7 horas cada santo día, tengan ganas o no, es muy diferente de la gente que lo hace cuando le viene en gana. J. Edgar Hoover murió de apoplejía. Tal vez se le reventara un vaso sanguíneo de la justa indignación que llegó a sentir. Me gusta imaginar que en ese momento leía un libro sobre el manejo del estrés. La independencia del campo contra la dependencia del campo. En las últimas 3 décadas se ha llevado a cabo una gran cantidad de experimentos con el propósito de estudiar eso que los psicólogos llaman dependencia del campo e independencia del campo. Imaginaos esta escena. Un individuo está sentado en una habitación en la penumbra. A unos 3 metros delante de él, el sujeto, hay alguien más, que está de pie y sujeta un marco cuadrado fosforescente que rodea una vara fosforescente. A causa de la escasa iluminación, el sujeto solo puede ver el marco y la vara, que se encuentran conectados por un eje que les permite rotar en ambos sentidos del reloj. La persona que sujeta el marco y la vara los hace girar al azar un rato. Luego detiene el marco y la vara continúa moviéndose. Entonces, esa persona le pide al sujeto que señale el momento en que la vara se encuentre en posición vertical como lo están las paredes exteriores. Algunos determinan que la vara se encuentra en posición vertical valiéndose del marco como punto de referencia. Se les llama dependientes del campo, porque dependen del contexto o campo proporcionado por el marco para saber si la vara está en posición perpendicular. Otros establecen que la vara está en posición vertical tomando como referencia la posición de sus propios cuerpos. A estos sujetos se les llama independientes del campo, porque actúan con independencia de la referencialidad del marco. Otra variante del experimento consiste en atar a una persona a una silla reclinable impulsada por un motor y situado en un cubículo que se inclina también mediante un mecanismo que se detiene de modo aleatorio. El sujeto debe dar instrucciones verbales al operador para que se mueva la silla hasta colocarla de nuevo en posición recta. Los sujetos dependientes del campo toleran un ángulo de inclinación de hasta 33 grados y dicen encontrarse en posición vertical siempre y cuando se encuentren inclinados en la misma dirección en la que ha quedado el cubículo al detenerse su motor. Al igual que quienes dependen del marco para detectar el ángulo de la vara, estas personas
dependientes del campo, se valen de la inclinación del cubículo para ajustar el ángulo de la silla, aunque sus propios cuerpos les indiquen que no están sentados en ángulo recto con respecto al suelo. Estudios complementarios demuestran que la dependencia del campo tiene su correlato en la dependencia social, es decir, las personas dependientes del campo actúan a partir de señales provenientes de marcos de referencia externos, mientras que la independencia del campo está directamente relacionada con la independencia social y la creatividad. Los artistas tienden a ser independientes del campo. En cambio, quienes se preocupan por cumplir con las reglas antes que usar la intuición, como los abogados, suelen ser dependientes del campo. La enseñanza religiosa es un método excelente para inculcar la dependencia del campo. Quienes se han sometido a ella, al igual que los estudiantes de Derecho, forman rebaños antes que grupos sociales. La educación católica y las facultades de Derecho me proporcionan un montón de gente miserable que precisa psicoterapia, y debería sentirme agradecido. Pero cuando esa gente busca a alguien que la rescate de su educación, indefectiblemente lo que desea es que le indiquen qué hacer. Así podrá esmerarse y conseguirlo, ser mejor que los demás y sacar buenas notas para ganarse el amor de Dios. La dependencia de un marco referencial externo para orientarse socialmente lleva a las personas a intentar manipular a sus semejantes para obtener lo que desean en lugar de conseguirlo por sí mismas. El cliente bien instruido pero dependiente del campo suele tratar de engañar al terapeuta para que éste le recomiende llevar a cabo algo que ya desea hacer, pero en lo que teme fracasar. De este modo, si las cosas no funcionan, el cliente podrá culpar a la autoridad que le ordenó hacer tal cosa en primer lugar. En 1946, Fritz Perls dijo que los principios son un sucedáneo del punto de vista independiente. Quienes se valen de ellos se perderían en el océano de los acontecimientos si no pudiesen orientarse de acuerdo con unas marcaciones fijas. Y de hecho suele tratarse de personas orgullosas de tener a mano esas marcaciones, que no conciben como señales de su debilidad, sino como puntales de su fortaleza. Y a causa de la insuficiencia de su propio juicio independiente, se aferran a ellas. A todos nos da miedo abandonar el moralismo. Tememos descontrolarnos, hacer algo malo o extraño, cometer una locura, perder la cabeza. En su biografía titulada Young Man Luther, Erik Erikson especula a propósito del día que tal vez llegue a existir una convicción pública bien sustentada, pero no menos fervorosa, según la cual el peor de los pecados mortales consiste en mutilar el espíritu de un niño, porque esa mutilación acaba con los cimientos del principio vital de la confianza, sin la cual todo acto humano, por muy bueno y muy correcto que puede ser, es susceptible de pervertirse a causa de las formas destructivas de la rigurosidad. El énfasis es mío. Cuando educamos a niños inocentes y bien dispuestos para convertirlos en moralistas, les estamos enseñando a convertirse en mentirosos. El moralismo y la mentira van de la mano. Ser buenos y parecer buenos, de manera concienzudamente ponderada, llevan directamente a la mentira. Si puedes engañar a las monjas para que te crean que eres tan bueno como ellas desean, podrás hacer en secreto lo que te venga en gana. La instrucción moral, impuesta con severidad, arranca a los niños del sustento experiencial. Les arrebata una confianza en el mundo basada en el mero hecho de estar ahí y los convierte en meticulosos seres atormentados que, a su vez, se harán cargo de torturar a la siguiente generación. En palabras de Erikson, el niño, obligado por el miedo a fingir que es mejor persona cuando lo están observando, acaba por anticiparse al día en que tenga la fuerza bruta para imponer a los demás una moral más severa que la que alguna vez haya intentado practicar personalmente. La fuerza fatídica con la que nos aferramos a los principios es fuente inagotable de rabia e infelicidad. Aunque podríamos tomar la resolución moral de dejarnos en paz a nosotros mismos y a los demás,
eso no sería más que otro gesto de moralismo impotente. Así las cosas, si el moralismo se encuentra tan extendido y tiene tal influencia como he descrito en nuestra sociedad, ¿cómo podemos sacar provecho de la enfermedad? Es decir, ¿cómo podemos tratarla y darle un uso creativo en lugar de curarla? Tratar la enfermedad del moralismo se consigue diciendo la verdad, como hacen los niños antes de perder la inocencia. Yo sufro esa enfermedad y quiero usarla en lugar de dejarme usar por ella. ¿Cómo puedo manejar mi yo, tan crítico hacia los demás como hacia mí mismo, tan mezquino hacia mis seres más queridos, y además aprovecharlo para ser feliz y productivo, para mantenerme vivo? Diciendo la verdad, mis clientes, mis amigos y yo mismo hemos logrado tratar y controlar el moralismo. Desde luego, da miedo que nadie pueda predecir lo que te pasará cuando intentas matizar tu propio moralismo. Solo tú mismo puedes averiguarlo, y para ello hay que abandonar primero la protección del moralismo de alguna manera. Asumir ese riesgo es moverse hacia la independencia. La confianza en uno mismo equivale a la independencia del campo. La histeria moral equivale a la dependencia del campo. En este oficio hay dos preguntas que destacan por su interés. ¿Quién ha aprendido a ser dependiente del campo y de la sociedad podrá aprender a ser independiente? ¿Se puede transformar el moralismo, una enfermedad potencialmente mortal, en una enfermedad tratable y controlable? La respuesta a ambas preguntas es afirmativa, siempre que la persona esté dispuesta a decir la verdad.